Hola, muy buenas noches a todos. Gracias a todos quienes nos acompañan esta noche en esta sesión académica de la División de Neonatología del Hospital de Ginecobstetricia del IMSS, Centro Médico de Occidente. Agradezco a todos su participación e interés en esta sesión académica del día de hoy. Les saluda el doctor José Maldonado, médico pediatra e infectólogo del Hospital de Ginecobstetricia del IMSS, Centro Médico. Es un gusto en esta oportunidad, en esta noche, presentar al doctor David Rodríguez Medina. El doctor David Rodríguez Medina se ha desarrollado como un experto en nutrición en el área de materno-infantil. Es maestro en ciencias con orientación clínica en esta área materno-infantil. Es pediatra por la Universidad de Guadalajara y por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, del 98-2001. Neonatólogo también por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado del Instituto Nacional de Perinatología. El doctor David Rodríguez, pues actualmente es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la División de Neonatología de nuestro hospital. Y es un gusto para mí en esta oportunidad, David, ceder los micrófonos para la plática de esta noche, que es evaluación del estado nutricio del recién nacido y sus patrones de referencia. Gracias nuevamente, David. Bienvenido. Te agradecemos en esta noche la oportunidad. Muchas gracias, José, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes asistentes. Es un gusto y es un privilegio compartir ideas y compartir palabras con todos ustedes. Gracias por la atención de su presencia y gracias por la oportunidad de platicar de uno de los 5 temas que más me apasionan en la vida, como lo es la nutrición en el recién nacido. Muchas gracias. El tema de la nutrición en el recién nacido no es nuevo y desde que a mediados de siglo la neonatología, a mediados del siglo pasado, la neonatología se empieza a organizar en una práctica más coherente y con más cohesión. Desde esos entonces empieza a surgir la inquietud por clasificar al recién nacido según su peso al nacimiento, su estado de nutrición al nacimiento, como una forma de pronosticar lo que iba a pasar con este bebé. Es así que en 1963 nace el que yo digo que es el gran padrino de la neonatología y a quien la neonatología le debe mucho, que es Patrick Bouvier Kennedy. Patrick Bouvier Kennedy es un bebito que nace hijo de John F. Kennedy y de su esposa Jackie Kennedy. Es un bebé que nace en 1963 de 34 semanas y 2 kilos con 100 gramos. Este bebé nace prematuro, casi fortuito. Jackie Kennedy alcanza a llegar al hospital cuando empieza a sentir trabajo de parto, pero este bebé de 34 semanas de gestación y 2 kilos 100 gramos, a los 2 días de vida fallece. Fallece con atención en un hospital de Boston, en Massachusetts, y está con el médico ahí plantado, pues es el hijo del presidente John F. Kennedy, el neonatólogo está plantado ahí y este bebé de 2 kilos 100 gramos, 34 semanas, fallece a los 2 días de vida. Al parecer hizo una taquimia transitoria y después una enfermedad de membrana hialina por consumo. Fallece. Bueno, pues a partir de aquí se da un boom en la neonatología. No había ventiladores adecuadamente diseñados para los recién nacidos en este entonces, pero a partir de ahí tenemos ventiladores, incubadoras, tenemos muchos conocimientos, muchos medicamentos, tenemos incluso oxigenación con membrana extracorpórea, tenemos muchos avances en la neonatología y sin embargo el tema
el tema de la nutrición en el recién nacido y el tema de la evaluación del recién nacido a su nacimiento con relación a su estado nutricio sigue siendo una asignatura a la que la neonatología le queda debiendo. La restricción del crecimiento intrauterino, entonces, es un problema que se da a lo ancho y largo del mundo con frecuencias muy diferentes. Por ejemplo, en Veracruz, en México, en 2008, se reportan frecuencias en recién nacidos prematuros que van de 5.6, 8.4% y hasta incluso 44% en estudios retrospectivos que se hacen en Estados Unidos. En nuestra unidad, en el Hospital de Ginecobstetricia, en 2011, en una pesquisa que se hizo en 93 recién nacidos prematuros, encontramos 30% de restricción en crecimiento intrauterino. En la evaluación que se hizo de 750 recién nacidos prematuros ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales durante enero a diciembre de 2020, encontramos pues ya una disminución en la frecuencia de la restricción en crecimiento intrauterino que pasó a ser de 17% a lo largo de casi 10 años. Sin embargo, la restricción en crecimiento intrauterino no es el único problema. También tenemos la restricción en el crecimiento extrauterino. En 1995-1996, evaluando 4.400 recién nacidos, se encontró que el 99% de los prematuros que nacían con menos de 1 kilo presentaban peso bajo para la edad gestacional corregida. Entonces, esto es casi todo. Los niños nacían con restricción en crecimiento extrauterino. En nuestro hospital, en 2011, en un estudio que hicimos junto con la doctora Eliseth Llerenas, encontramos que 63% de los recién nacidos prematuros que nacían prematuros se egresaban con un déficit de peso. Si consideramos que en ese entonces 30% de los niños nacían con restricción en crecimiento intrauterino y 63% se estaban yendo con este déficit de peso, pues entonces quiere decir que es el doble de pacientes que estamos mandando a sus casas con un peso bajo, pero seguramente esto no sería así si tuviéramos buenas herramientas o tuviéramos la curiosidad para estar evaluando a estos recién nacidos prematuros. Esto del peso bajo de los bebitos o de la desnutrición de los bebitos a su nacimiento cobra especial importancia y cobra especial relevancia si la vemos a la luz de la teoría de la programación fetal que propuso el doctor David Baker. Esto de la programación fetal dice que a menor peso al nacimiento hay un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular en el adulto. Esto el Baker lo puso en 1986, viendo que en esos los bebés que, más bien los adultos que morían o que se veían afectados de la enfermedad cardiovascular tenían el antecedente de haber nacido desnutridos. Bueno, ahora sabemos que los recién nacidos prematuros con crecimiento fetal tienen mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, de hipertensión arterial, cuando los comparamos con los recién nacidos prematuros o los recién nacidos a término que hubieran nacido con peso adecuado para su edad gestacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación del estado nutricio del recién nacido? Bueno, pues es identificar precisamente el aporte excesivo o subóptimo de energía y también de macronutrientes. ¿Para qué quisiéramos evaluar esto? Bueno, porque sabemos que el crecimiento prematuro debe ser equivalente a las tasas de crecimiento intrauterino.
Entonces, si nosotros estamos evaluando a nuestros bebés, podemos observar si efectivamente sus tasas de crecimiento se acercan, se mantienen igual a las del bebé o a las tasas de crecimiento intrauterino. Dicho de otra manera, todos nosotros sabemos que el recién nacido, que el crecimiento del recién nacido al niño que tiene 1 año de vida es importante y que el impacto de la falla del crecimiento adecuado de estos bebés es importante porque el peso de estos bebés se incrementa 3 veces y sabemos que esta etapa es una etapa vulnerable para que la alteración en el crecimiento de los bebés se manifieste. Bueno, si nosotros consideramos que los niños de 22 o que el ser humano de 22 a las 40 semanas de gestación, durante este periodo de tiempo el peso se incrementa hasta 6 veces, entonces pues es lógico pensar que en esta etapa de los 22 a las 40 semanas de gestación, cualquier alteración en el crecimiento del ser humano va a impactar incluso más que lo que impactaría durante el periodo de crecimiento de un recién nacido al año. Bueno, aquí entonces surge la idea de los patrones de referencia, precisamente para darme cuenta si el bebé está creciendo como debe crecer o como no debe crecer, o no lo está haciendo como debe crecer. Voy a platicar, hay muchísimos patrones de referencia, pero tenemos que platicar del patrón que propuso el doctor Jurado García. El patrón que propone el doctor Jurado García en 1971 incluye a recién nacidos de 24 a 46 semanas de gestación y al final los clasifica como con restricción en crecimiento intrauterino, peso adecuado o peso grande para su edad gestacional, en base a sus clasificaciones en base a percentilas. El producto de este estudio pues es la evaluación del crecimiento intrauterino. Lo hace en bebés que nacen de 1961 a 1965 e incluye 12.772 recién nacidos en 2 sanatorios del IMSS del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En este grupo muy numeroso de pacientes, excluye a gemelares o a los bebés que después tienen evolución patológica. Cabe decir que al hacerse este estudio en 2 sanatorios y al hacerse por el mismo doctor Jurado García y sus colaboradores, pues es un estudio con una metodología en la medición antropométrica bien estandarizada. Hay que platicar también del patrón de referencia de los doctores Bataglia y la doctora Luchenko, que se publica en 1967. Este patrón de referencia, que se le conoce como el de Denver, Colorado, incluye a recién nacidos de 24 a 46 semanas de gestación. Clasifica igual a los recién nacidos en base a percentilas, como con restricción en crecimiento intrauterino, peso adecuado para edad gestacional y peso grande para edad gestacional. Al final tenemos curvas que nos hablan sobre crecimiento uterino y en base a su situación con relación a las percentilas 10 y a las percentilas 90. Son bebés que nacieron entre 1948 y 1961. Durante este periodo de tiempo se incluyeron 5.635 recién nacidos en Denver, Colorado, que es una ciudad pues, con mucha altura sobre el nivel del mar. Hijos de madres caucásicas. El 30% de esta población de niños fueron hispanas, nada más el 30%, y se excluyó a recién nacidos de origen indio, oriental y afroamericanas. Entonces, si comparamos el patrón de referencia de Denver,
Colorado o de Bataglia-Lubchenco con el del doctor Jurado García, vemos que sí hay implicación entre elegir si utilizamos uno o utilizamos otro. Por ejemplo, a las 24 semanas de gestación, la percentila 10 está prácticamente situada en el mismo punto. A las 30 semanas de gestación, el patrón de referencia del doctor Jurado García está un poquito más arriba, el punto de la percentila 10 está más arriba. A las 35 semanas la diferencia de la situación de la percentila 10 pues es de 350 gramos, que no son nada despreciables, y a las 40 semanas otra vez se recupera. Hay que notar que en este patrón de referencia del doctor Jurado García, por ahí de las 40, 41 semanas de gestación, va disminuyendo la situación de la percentila 90, cosa que no hace el patrón de referencia de Jurado de Bataglia y de Lubchenco. Esta disminución llama la atención porque es bastante similar a la disminución del crecimiento o de la ganancia de peso que tendrían los bebitos sin útero después de las 40, 41 semanas de gestación. A la luz de muchos y muchísimos patrones de referencia, los europeos sacaron su patrón de referencia, el famoso Eurogrowth, el CDC en Estados Unidos también sacó su patrón de referencia. Sin embargo, la OMS dice, a ver, aquí hay un relajo, entonces vamos a ponernos de acuerdo y en la Asamblea Mundial de la Salud número 47, en mayo de 1994, dicen, vamos a completar datos de referencia y preparación de guías para evaluar el crecimiento de lactantes amamantados, cosa que es muy importante. A los lactantes amamantados le están dando el estatus de estándar de oro para evaluar el crecimiento. Bueno, entonces, desde 1994 se ponen a estandarizarse, se ponen a preparar el estudio que inician hasta 1997. 3 años, 3 años tardaron en estandarizar en la antropometría y en el sistema de medición de los niños al personal que iba a participar en este estudio. De 1997 hasta que no vieron que estaban bien estandarizados, hasta 2003 incluyeron a 8.500 sujetos de estos países. La condición fue que los recién nacidos tenían que ser de condiciones socioeconómicas favorables, ser de lactancia materna exclusivamente y ser recién nacidos de término sin morbilidad. Así pues, se hicieron mediciones y evaluaciones longitudinales desde recién nacidos hasta los 24 meses y de manera transversal desde los 18 meses hasta los 71 meses. Se hicieron 21 mediciones a los recién nacidos hasta los 24 meses de edad. Así, entonces, tenemos estos patrones de referencia que todos conocemos y que nos dan la herramienta para poder evaluar peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, pliegue cutáneo subescapular y pliegue cutáneo tricipital. Tenemos curvas para niños, para niñas y tenemos estándares para todos estos indicadores antropométricos y tenemos la posibilidad de evaluarlos en base a percentilas o a puntuación Z. Hay que decir y hay que reconocer que este patrón de referencia de la OMS, por ser un estudio o por ser un patrón metodológicamente muy bien cuidado, con procedimientos estandarizados, llegó a ser un parteaguas en la forma en cómo se deben hacer y realizar los patrones de referencia. Aquí además incluyó grupos étnicos diversos y este se ha sugerido como un patrón de referencia a partir de la edad gestacional corregida a término. Los bebitos que nacen prematuros
se decía que o se dice que cuando estos bebés corrigen su edad gestacional a término, entonces pudiéramos evaluarlos con este patrón de referencia de la OMS. El único problema de este patrón de referencia es que justamente inicia con edades gestacionales a término, con edades gestacionales de 40 semanas de edad gestacional en adelante. Entonces los bebitos de 35, 36, 37 semanas pues quedaban a la izquierda de este patrón de referencia. Pero se reconoce, como quiero insistir, en que este es un patrón de referencia metodológicamente muy bien cuidado. Es el modelo de cómo se debe efectuar y cómo se debe preparar un patrón de referencia. A, a ver. A partir de este patrón de referencia, eh, muchos colegios de pediatría y muchas asociaciones de pediatría indican que este es el patrón de referencia que se debe usar. Por ejemplo, el, la pediatría organizada en Canadá dice que el crecimiento de los recién nacidos pretérmino, una vez que se dan de alta de la unidad de cuidados intensivos, debe hacerse en base a el patrón de referencia de la OMS. Pues sí, nada más que, como decíamos, pues este patrón de referencia inicia a partir de las 40 semanas de edad gestacional corregida. Y si damos de alta a un bebé a las 35 semanas de edad gestacional corregida, pues ¿cómo lo vamos a evaluar? Y aquí, entonces, abre un campo y una oportunidad de estudio para, por ejemplo, la doctora Fenton, que propone en 2013 un patrón de crecimiento intrauterino donde reúne datos de recién nacidos prematuros de todos estos países entre 1991 y 2007. Incluyó a casi 4 millones de recién nacidos prematuros y 34,000 de estos prematuros, de estos recién nacidos prematuros, son menores de 30 semanas de gestación. Para evaluar la talla, incluyó, o para construir el patrón de referencia de talla, incluyó a poco más de 151,000 recién nacidos prematuros y para perímetro cefálico a 173,612 recién nacidos prematuros. Hay que señalar que todo este número de recién nacidos prematuros, a este número se suman muchos patrones de referencia que se habían hecho con anterioridad. Entonces, lo que hace la doctora Fenton es reunirlos, hacer un metaanálisis y entonces elaborar un patrón de referencia, tanto para niños como para niñas, que al final, por un método matemático de suavización de la curva, como se le conoce, se empata después con el patrón de referencia de la OMS. Entonces, pues aquí se salva ese problema porque entonces podemos evaluar a bebés desde poco más de la semana número 22 y consideramos que a las 38, 40 semanas de gestación me puedo continuar con este mismo patrón de referencia porque estoy siguiendo eh, las curvas de la OMS. Me fue mucho. Disculpen. Si evaluamos de la misma manera o comparamos de la misma manera el patrón de referencia de, de la doctora Fenton con, por ejemplo, Lubchenco y Jurado, nos damos cuenta de que a las 35 semanas el patrón de referencia del doctor Jurado García sigue teniendo su punto de la percentila 10 más alto que lo tienen
Lubchenco y que tiene Fenton. Aunque Fenton a las 40 semanas de gestación tiene este punto más alto. Entonces, ¿cuál es la importancia de este dato? Quiere decir que, por ejemplo, a las 35 semanas, utilizar el patrón de referencia de Jurado García me va a dar más sensibilidad para distinguir a los recién nacidos prematuros con restricción en crecimiento uterino que lo que me podrían dar Lubchenco y Fenton. Esto quiere decir que a lo mejor un bebé de 35 semanas que pesa 2 kilos con Lubchenco y con Fenton me va a resultar con un peso adecuado para su edad gestacional, y si lo evalúo con Jurado García me va a resultar con restricción en crecimiento uterino. Entonces, la decisión de cuál patrón de referencia debería usar, pues estriba entonces en qué es lo que quiero, sensibilidad o especificidad para el diagnóstico de restricción en crecimiento uterino, sobre todo de los recién nacidos prematuros. Entonces, el patrón de referencia de Fenton, que se publica en 2013, ofrece ventajas. Por ejemplo, el tamaño de la muestra, que nos da tablas específicas para sexo, para niño y para niña, pero ofrece las desventajas y tiene la desventaja de la estandarización en la antropometría. Fueron estudios que se realizaron en tiempos diferentes. Decía yo que es la suma de diferentes estudios. Estos estudios se hicieron en tiempos diferentes, con estandarizaciones diferentes, por autores diferentes, y, y no se cuidó esta metodología como se cuidó, por ejemplo, con el patrón de la OMS. Con esto se abre otra oportunidad de investigación, y surge el proyecto de Intergrowth. En 2013 se publica la intención y la metodología de realizar un estudio en el que iban a participar, en el que participaron estos países, y tiene la intención de elaborar curvas de crecimiento intrauterino, es decir, de la mujer, iban a evaluar a la mujer gestante para ver cómo iba haciendo este crecimiento intrauterino. Iban a evaluar también al bebé al momento de nacer, e iban a evaluar también al bebé después de nacer, es decir, el crecimiento extrauterino. Tres vertientes importantes de este proyecto Intergrowth. Así pues, en 2014, bueno, antes quiero decir que para llevar a cabo este proyecto, estamos viendo que desde que se publicó la intención de este estudio hasta que se publican los primeros resultados, pasan 4 años. Tuvieron la intención de imitar la metodología que, que usó la Organización Mundial de la Salud, y cuidaron muy bien la estandarización de todos los participantes en la evaluación de los niños para este estudio. Así pues, se evaluaron 20.486 recién nacidos de mayo de 2009 a agosto de 2013. Esto para la evaluación al nacimiento. Así pues, se evaluó peso, longitud y perímetro cefálico. Se construyen tablas, se construyen curvas, también hay curvas para niño, curvas para niña, y estas curvas se empatan también por este mismo proceso de suavización con las de curvas de la OMS. También publican los resultados de la evaluación del crecimiento extrauterino, los mismos países, y para esto evalúan ellos el crecimiento longitudinal de recién nacidos entre 27 y 37 semanas de gestación sin patología. 201 de estos fueron recién nacidos prematuros, y también se evalúa peso, longitud y perímetro cefálico. En esta evaluación del crecimiento longitudinal de los recién nacidos prematuros, también
se publican curvas para niños, curvas para niñas, que se empatan precisamente con las curvas de la OMS. Entonces son unas curvas que podemos usar desde que tenemos al recién nacido prematuro y que se pueden empatar con las de la OMS para después, cuando ese bebé corrigió sus 40 semanas de gestación, seguir evaluando en la consulta a este bebé con esas mismas curvas de la OMS. Decía yo, que aquí está ejemplificado, pues, cómo es que se empatan estas curvas y es por lo que ha tenido gran éxito. En realidad, este proyecto de Intergrowth fue una metodología muy bien cuidada, muy estandarizada. Son bebitos que se evaluaron con el mismo sistema de evaluación antropométrica y que sus curvas se empatan con las de la OMS también. Este proyecto de Intergrowth dio además la oportunidad de evaluar la composición corporal. Todos sabemos que la composición corporal del ser humano es importante y quien va con un nutriólogo y el nutriólogo nos mide, pues nada más el peso y la talla, pues sabemos que está mal, pues que, no, que nos tiene que evaluar precisamente la composición corporal. Entonces, ¿por qué no evaluar la composición corporal en la vigilancia del crecimiento óptimo del recién nacido prematuro? Bueno, pues esto se lo preguntaron los autores, los participantes del proyecto de Intergrowth y comparan sus hallazgos usando como estándar de oro la evaluación de masa magra, masa grasa y el porcentaje de grasa en base a la pletismografía de desplazamiento de aire. Así pues, se incluyen a 1019 recién nacidos prematuros en los que los indicadores antropométricos, en los que se compara la utilidad de los indicadores antropométricos usando como estándar de oro la evaluación de estos otros indicadores con pletismografía de desplazamiento de aire, que es el estándar de oro para evaluar estos indicadores de composición corporal. Así pues, se dieron cuenta ellos que el índice peso, talla, medido en kilogramos sobre metro por metro, es el que mayor utilidad tiene para evaluar la masa libre de grasa y también tiene una correlación muy razonable, razonablemente buena y aceptable para evaluar la masa grasa de los bebitos que se evaluaron. Entonces, viendo que había esta utilidad, entonces ellos, tomando los datos que habían obtenido de 20.479 recién nacidos, construyen un patrón de referencia para este índice de peso sobre, sobre longitud desde el recién nacido prematuro y que también se empata con el indicador de índice talla para que nos propone la OMS. Entonces, estas son curvas del patrón de referencia de la OMS y estas son curvas, estas punteadas son las curvas que se obtienen del proyecto de Eurogrowth y que se empatan con los de la curva de la OMS y que nos da la oportunidad de evaluar o de inferir la composición corporal del recién nacido desde las 24 semanas hasta que el niño tiene 5 años, que es lo que tiene de utilidad el patrón de referencia de la OMS. Esto es de particular importancia porque entonces en nuestras unidades de cuidados intensivos podemos evaluar cómo está creciendo el bebé y no nada más conformarnos con que está creciendo mucho y qué bonito que está subiendo de peso, sino además podemos inferir si ese crecimiento de peso lo está haciendo en base a masa grasa o lo está haciendo en base a masa libre de grasa,
en función a la situación de el indicador con base a estas percentilas. Hablando de composición corporal, hay que hablar también de los pliegues cutáneos. Los pliegues cutáneos monitorizan la grasa corporal. Es un método sencillo, es un método no invasivo. Sin embargo, no existen fórmulas aplicables para calcular el porcentaje de grasa en los recién nacidos. Por ejemplo, utilizando la fórmula de Slaughter, podemos inferir o podemos calcular con bastante precisión la composición corporal de un individuo utilizando la circunferencia media de brazo y el pliegue cutáneo tricipital bicipital. Pero estas curvas no son aplicables para el recién nacido prematuro. Sin embargo, podemos utilizar los pliegues cutáneos para usar mediciones subsecuentes y en base a estas mediciones subsecuentes monitorizar. Si tengo un bebito que tiene un pliegue cutáneo subescapular, por ejemplo, de 2 milímetros y está creciendo mucho de peso y de pronto lo tengo con un pliegue cutáneo de 4 milímetros, pues quiere decir que ese bebé está subiendo de peso en base a masa grasa, no necesariamente a masa libre de grasa. De estos, el pliegue tricipital es el más usado, aunque también se usa el pliegue subescapular, como mencionaba, y el pliegue de muslo. Estas son imágenes tomadas en nuestra unidad, donde se evalúan los pliegues cutáneos de nuestros recién nacidos prematuros. Entonces, es factible, la medición de los pliegues cutáneos es de mucha utilidad cuando queremos evaluar muy de cerca y muy estrechamente el crecimiento de los recién nacidos, su estado de nutrición y si su ganancia de peso es en base a masa grasa o es en base a masa libre de grasa. Y de los patrones de referencia, quiero decir, de los pliegues cutáneos, también hay indicadores de patrones de referencia ya publicados y validados y que se pueden consultar. Otro indicador que tenemos eh, para evaluar el crecimiento de los bebitos es la velocidad de crecimiento, medida en gramos por kilo por día. Entonces, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se incluyó 495 recién nacidos prematuros, se evaluaron estos a los 18 y a los 22 meses de edad gestacional corregida, y antes de esto se documentó la velocidad a la que crecieron los bebitos cuando estuvieron hospitalizados. Se dividieron en cuartiles, desde 12 gramos por kilo por día hasta 21.2 gramos por kilo por día. Entonces, se dieron ellos cuenta que los bebitos que estaban en el cuartil 1, o sea, los bebitos que crecían de una manera más lenta, eran los que tenían un índice de desarrollo mental, con más probabilidad eran los que tenían un índice de desarrollo mental más pobre. Eran los que presentaban un índice de desarrollo psicomotor también con mayor frecuencia más pobre, menos del 70%. Eran los que con mayor frecuencia presentaban un desarrollo, un neurodesarrollo, alteraciones en el desarrollo con más frecuencia. Eran los que se quedaban también más chaparritos, eran los que desarrollaban menos crecimiento lineal y eran los que con mayor frecuencia también necesitaban rehospitalizarse. Entonces, el vigilar la velocidad de crecimiento para nosotros actuar y nosotros favorecer un adecuado crecimiento de los bebitos en base a la velocidad de crecimiento es también una herramienta útil para nuestros bebitos que están hospitalizados. De esta manera, si nuestro estándar de oro para los recién nacidos, para el vigilar el crecimiento de los recién nacidos de término son los recién nacidos alimentados al seno materno, bueno, pues el estándar de oro para vigilar el crecimiento de los recién nacidos prematuros, pues son las velocidades de crecimiento intrauterino. Y así sabemos
que hay velocidades de crecimiento determinadas para cada edad gestacional. Entonces, son las velocidades de crecimiento que debemos procurar para estos bebitos dependiendo de la edad gestacional que tiene. Dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si tengo a un bebito de 36 semanas de edad gestacional corregida y le estoy dando de comer y me está creciendo 20, 22, 25 gramos por kilo por día, eso no es sano, porque este es el bebito que, visto a la luz de la teoría del doctor David Parker de programación fetal, son los bebitos que en la edad adulta van a tener hasta el doble de posibilidades de riesgo de fallecer antes de los 60 años por enfermedades cardiovasculares. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Estas son las velocidades de crecimiento a las que un bebé recién nacido prematuro debe crecer dependiendo de la edad gestacional que tenga. Esto en base a las velocidades de crecimiento intrauterino y a la luz del estudio anterior que les acabo de comentar. Como conclusión, no existe un patrón de referencia ideal. El patrón de referencia ideal tendría que incluir a recién nacidos prematuros, sanos, y pues eso ya por el hecho de ser recién nacidos prematuros, pues ya no son sanos, porque por alguna razón nacieron prematuros, ya sea por alteración de la placenta, por alteración del bebé, por alteraciones de la mamá. Entonces, ese bebé, si nació prematuro, es que no es sano. Entonces, tener un patrón de referencia ideal es muy difícil, pero parece ser, suena bastante lógico que el patrón de referencia de Intergrowth es de mucha utilidad y pudiera ser de utilidad. Hay que decidir para esto entre especificidad y sensibilidad, que es lo que queremos nosotros. Evaluar al recién nacido prematuro y que no se me escape ninguna restricción en crecimiento intrauterino para poder actuar en consecuencia a esto, entonces pues tendría que escoger Intergrowth o Jurado García. ¿Ya? Bueno, hay que evaluar siempre la velocidad de crecimiento, siempre, siempre, siempre la velocidad de crecimiento no implica ningún esfuerzo más que el de calcular, el registrar y el calcular semanalmente. Ahí en nuestra unidad a los residentes pues los tenemos bastante acostumbrados a que deben estar evaluando velocidad de crecimiento y cuando se hace así, vemos buenos resultados. Hace falta investigación sobre composición corporal en el recién nacido prematuro. Hacen falta estudios, hace falta ver la utilidad de los pliegues cutáneos, así como hay un estudio que nos habla de que hay indicadores, por ejemplo, el de peso, longitud o peso talla, y que tiene bastante utilidad y bastante correlación con la composición corporal medida con un muy buen estándar de oro, así hacen falta también estudios sobre composición corporal y sobre la utilidad de la composición corporal, sobre las implicaciones que tiene para poder predecir morbilidad y mortalidad en los recién nacidos prematuros. Es una asignatura que todavía queda pendiente, aunque hemos avanzado mucho en ventilación mecánica, en conocimiento sobre farmacología del recién nacido prematuro y demás, nos hace falta y le quedamos debiendo todavía al recién nacido prematuro en base a la evaluación de su estado nutricio. Los quiero dejar con esta reflexión del doctor Janusz Korczak. Les platico rápidamente que el doctor Janusz Korczak, que vivió en Varsovia durante la ocupación nazi, fue hecho prisionero. Pues él era pediatra, ahí en Polonia era pediatra muy famoso, y cuando llegan los nazis a Polonia, pues además era judío, entonces era judío y tenía dinero, pues lo meten al campo de concentración
al doctor Janusz Korczak. El doctor Janusz Korczak, estando en el campo de concentración y viendo las condiciones en que estaban los niños, y siendo el pediatra, organiza a los pediatras, a los niños, les organiza unas especies como de guarderías, les organiza juegos y les hace amena hasta donde cabe, les facilita la vida en el campo de concentración. Cuando los aliados van retomando Europa y los nazis se van retirando de Europa, empiezan a haber exterminio de los judíos, quieren borrar evidencias, y la sociedad polaca, como quiere mucho al doctor Janusz Korczak, hacen una colecta y sobornan al encargado del campo de concentración nazi para que deje salir al doctor Janusz Korczak y que no sea él llevado a la cámara de gases. Cuando le dicen al doctor Janusz Korczak que es libre y que puede salir, el doctor Janusz Korczak pregunta, ¿y los niños? Le contestan los nazis, bueno, los niños van a ser ejecutados mañana. El doctor Janusz Korczak dice, entonces yo me quedo con los niños. Rehusó salir del campo de concentración y cuentan que cuando iban llevando a los niños a las cámaras de gases, el doctor Janusz Korczak iba con ellos cantándoles, iba animándolos y iba contándoles cuentos y demás. Total, que él fallece junto con los niños en la cámara de gases. El doctor Janusz Korczak tiene varios libros, pero un libro que escribió antes de ser recluido en los campos de concentración nazis se llama Cómo amar a un niño. Es un libro muy recomendable, es para todos los que somos pediatras y que somos papás. Creo que es de lectura obligada este libro, Cómo amar a un niño, del doctor Janusz Korczak. Muchas gracias por su atención y pues quedo a la disposición por si hay dudas o preguntas. Muy bien, David, felicidades, excelente tema y excelente reflexión al final de la misma. Te agradecemos mucho. Gracias. Queda abierto si alguien quiere hacer algún comentario, lo puedes habilitar de viva voz o en el chat. Sí, quiero felicitar al doctor David Rodríguez. Me consta haber estado en el tiempo que él hizo su estudio y que fue realmente muy, muy entusiasta en identificar todo lo que acaba de mencionar. Creo que para cada uno de nosotros y sobre todo en el servicio en el que estamos, como él lo mencionó, incita a que tengamos una mayor vigilancia en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestros recién nacidos hospitalizados, sobre todo desde la terapia intensiva hasta lo que es el cunero de prematuro sano, que es todo un proceso y un seguimiento que tienen ellos durante su estancia hospitalaria. Felicidades nuevamente, doctor David, y que realmente esto siga impactando en cualquier unidad de terapia intensiva para que ahora sí nos concentremos en ayudarlos a tener un desarrollo más adecuado y no estar pensando que entreguemos a las mamás a su egreso a niños desnutridos. Muchas gracias, Clemente. Tienes múltiples felicitaciones, David, de los más de casi 130 participantes. Se felicitan por tu excelente ponencia, plática y por compartir tus conocimientos con toda la audiencia. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero
comentar pues que nos dimos cuenta que hubo múltiples solicitudes para tomar anotaciones en la plática con la intención de no interrumpir la plática y la ponencia que se estaba compartiendo se hubiera interrumpido, eh, pero se va a subir a nuestra página a nuestro sitio de YouTube, se va a subir el video de la plática para que quien guste tomar anotaciones lo va a poder hacer a través de YouTube en el transcurso de la próxima semana. Hay una pregunta, David, del doctor Noé Pérez González. Dice, la velocidad de crecimiento que marca para prematuros es diferente entonces a la ganancia ponderal que se nos enseña en el primer mes en que gana 750 gramos por mes. Dice, eso daría una velocidad de crecimiento de 25 gramos por día. ¿Esto aplica en prematuros o no? Te La felicita a velocidad la de vez. sí, la velocidad de crecimiento que, que expuse y que propongo es la velocidad de crecimiento que se tiene intrauterina, no necesariamente extrauterina o evaluada en bebés de manera extrauterina, es velocidad de crecimiento intrauterino y, y va en base a las semanas de gestación de los pacientes. Esta es la que se ha propuesto para evaluar velocidad de crecimiento de los recién nacidos prematuros, como decía yo, eh, teniendo como estándar de oro la velocidad de crecimiento inútero de un feto o de un producto que está dentro de la mamá en el mejor de los ambientes. Gracias por la pregunta. Ok. Preguntan sobre la bibliografía para verificar las tablas de crecimiento del prematuro. Me imagino que se refiere, bueno, Intergrowth, Penton, tienen sitios en Internet donde, donde se introducen los datos de peso, talla y perímetro cefálico y automáticamente nos sitúa en qué percentil está y en qué situación está. Y también tienen sitios para evaluar la velocidad de crecimiento extrauterino. Entonces, ahí se pueden consultar. Pero como mencionaba, si se refiere a otro de los patrones de referencia, me imagino los de pliegues cutáneos, este, mm, la próxima semana va a estar toda la plática en sitio de YouTube y ahí se van a poder consultar las citas bibliográficas. Preguntan, David, que dónde podrían conseguir el libro de cómo amar a un niño, Diana. Yo lo conseguí con mucho trabajo en Editorial Trillas. En Editorial Trillas. Ujú. ¿Cómo lo encontraremos en YouTube? Pregunta, el sitio de YouTube es Umae. Ahorita les digo porque ya no vaya a ser que me equivoque. Umae HGO. Muy bien, Elizabeth Reyes pregunta que si podrás enviar tablas de valoración de pliegues cutáneos de recién nacidos pretérmino, ya que es diferente en recién nacidos de término. Sí, los patrones de referencia, permítanme por favor, pues para no. Okay. Pueden tomar una captura de pantalla y estos son los patrones de referencia.
para pliegues cutáneos. El del doctor Rodríguez, este reporte corto del doctor Rodríguez, es el que incluye a edades gestacionales más pequeñas para pliegues cutáneos y para suma de 4 pliegues cutáneos. Ok, muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta en el chat al momento. Siguen las felicitaciones y reconocimientos para el ponente, doctor David Rodríguez, en esta noche. Y bueno, David, no sé si quieras agregar algo más de tu parte. Nada más comentar que es de mucha utilidad el pliegue cutáneo, la evaluación de los pliegues cutáneos. De más utilidad todavía es la suma de 4 pliegues cutáneos. Los invito a que se consigan su... Estoy intentando regresar. Eso es. Los invito a conseguir su caliper y estandarizarse, buscar con quién estandarizarse para que sus mediciones sean de más utilidad todavía. Muy bien. Bueno, pues siendo las 10:02 tiempo del centro de aquí de México. Agradecemos en esta noche a todos nuestros asistentes a esta sesión académica de la División de Neonatología del Centro Médico Nacional de Occidente y en especial al doctor David Rodríguez por su excelente ponencia que nos dice en esta noche pues que el peso y la evaluación va mucho más allá de pesar y tomar la talla en los pacientes pediátricos, sobre todo en el área de los neonatos. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes y nos esperamos ver pronto en la próxima sesión académica del mes de abril. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, David. Buenas noches.